el don del Espíritu Santo. La paz sea contigo. Vaya momento que vivió Javier hace tan solo unos días junto a su esposa Cristina y sus hijos, como digo, hace pocos días. A sus 44 años se ha bautizado, ha recibido el sacramento en una parroquia de Madrid, pero no solo ese, porque también ha recibido la confirmación y la Eucaristía. A su edad, es verdad que resulta curioso, pero lo que más sorprende es que es un judío converso. Pues les tenemos aquí Javier Muñoz, ¿qué tal, cómo estás? Bienvenido. Y también tenemos a Cristina Villar, que es la mujer de Javier. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas, muchas gracias. Oye, hemos visto esas imágenes, imagino que os remueve un poco por dentro, ¿no? Hace pocos días que recibiste el bautismo, y que lo tienes ahí todavía muy vivo. Hace 2 semanas, de ello, un poquito más de 2 semanas, y sí, al ver las imágenes, pues se te agolpan, vuelven de nuevo todos los sentimientos de ese día que fue tan especial. Claro, estuvo el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, ¿verdad?, acompañado de la feligresía, de vuestros hijos también que estuvieron, y más amigos y familiares, pero decía yo al principio, tienes 44 años, es verdad que resulta curioso que hayas recibido el bautismo, no solo el bautismo, la confirmación también, la primera comunión, sino que lo recibes por unas circunstancias especiales de tu vida, y es que eres judío converso. Has estado unos años preparándote, ¿verdad?, junto a Cristina para este gran momento, pero claro, cuéntanos un poco qué es lo que hay detrás de todo esto. Para quien también le parezca que nos está viendo un poco extraño y no entiende el proceso que hay detrás de algo así. Pues yo creo que todo empezó pues cuando conocí a Cristina, porque yo me había criado sin mucho contacto real con la iglesia. Algún evento social, algún bautizo de algún amigo al que te invitan. Yo quizá tenía una serie de prejuicios, bueno, quizá no, seguro que tenía una serie de prejuicios sobre la iglesia sin haber tenido realmente nada de contacto. Cuando conocí a Cristina nos enamoramos y decidimos casarnos. Y en el obispado de Zamora, ella es de Zamora, nos hicimos todas las gestiones para poder casarnos por la iglesia, sin estar yo bautizado ni nada parecido. Y allí ese primer contacto, porque yo no había tenido contacto realmente ni con sacerdotes ni con un obispado, ese primer contacto la verdad es que derribó muchísimas barreras. O sea, todos los prejuicios que yo tenía, al contrario, se me recibió con una amabilidad extrema, se me trataba extraordinariamente bien. Uno va como con miedo, que esto es un sitio ajeno, y todo lo contrario, era muy receptivo. Porque, perdóname, sí. ¿eras judío practicante o no? No. Vengo de una familia que es mezcla de muchas cosas, entonces yo no era practicante. Okay. Y entonces, bueno, pues una vez que nos casamos, pues llegó un momento en el que tuvimos a nuestro primer hijo, nuestro segundo, ahora tenemos 3 hijos, y cuando el mayor ya tenía unos años, yo creo que sobre los 6 años, una cosa así, Cristina dijo, bueno, pero yo no estoy yendo todos los domingos a misa y quiero que mi hijo, sin embargo, crezca yendo en la fe, yendo a misa, entonces no lo estoy haciendo bien. A partir de ahora voy a bajar todos los domingos con nuestro hijo Gonzalo. Y yo me quedaba con el otro hijo, en ese momento era nuestro otro único hijo, César, y nada, llegó un momento en el que consideramos que tenía César la capacidad, la madurez suficiente para empezar a ir. Y yo les acompañaba, pero les acompañaba en plan niñera, viendo que ninguno de los 2 niños se portara mal, etcétera, ¿no? Que luego nunca hemos tenido quejas. Y demás, pero yo estaba en la misa, pero la misa para mí no era nada. Yo estaba ahí de niñero y era algo para Cristina y para los niños que sí que estaban bautizados. El caso es que Cristina empezó a involucrarse un poquito más en la parroquia, hacía cosas. ¿Que es en esta misma parroquia? No. Sí, en la misma esta misma parroquia. Está en la zona del norte de Madrid, para lo que Nuestra Señora Flor del Carmelo. Y llegó un momento en el que yo, por circunstancias de ese día en concreto, pues llegué y Cristina estaba ocupada y la tenía que esperar. Y entonces yo no sabía qué hacer, estaba aburrido en ese momento y digo, bueno, pues voy a entrar en la capilla. Y no sé por qué tomé esa decisión, y el caso que entré en la capilla y yo estaba ahí solo, y siempre he sido una persona hiperracionalista, que he querido encontrar una explicación científica y racional a todo, pero lo que me pasó en ese momento no soy capaz de explicarlo, porque lo que sentí fue
un abrazo inmenso, como cuando de repente alguien te envuelve con sus brazos y demás, es como cuando... Es decir, ella está en misa con su... En el momento de la misa no está en la parroquia. Ella estaba en la parroquia, no, Con otra cosa. algo por allí. Eso es. Tú de repente dices, bueno, pues me estoy aburriendo, no sé qué hacer, cómo matar ya el tiempo, está tardando mucho Cristina. Eso es. Entras en la capilla y de repente sientes como una especie de abrazo. Sí, yo una estaba sensación como si te abrazase alguien. Eso es, un abrazo inmenso, como cuando el que me puede dar Cristina cuando lleva mucho tiempo sin vernos, pues ese mismo abrazo. Claro, mirarías así, dirías, bueno, ¿quién está detrás? Claro, no, yo... Cristina, has vuelto, estás aquí. Yo miraba por dos razones. Una, por ver de dónde se sentía, y otro, porque me daba vergüenza sentirlo, porque no... Quiero decir, como toda mi vida he sido siempre tan... intentando buscar explicaciones puramente científicas, malentendido lo que es la ciencia y malentendido lo que es racionalidad, pues me daba vergüenza. De hecho, yo no se lo conté a Cristina al principio, porque es que me daba una vergüenza tremenda, pero yo no podía negar lo que había sentido en ese momento. Así que entonces empecé a rezar. No sabía yo cómo hacerlo y demás, pero como me levanto el primero en casa por la organización de la casa, pues yo me ponía a rezar. Y ya digo, a escondidas. A veces quería rezar 2 veces porque sentía ese abrazo y sentía también como que me animaban a hacer las cosas mejor, ¿no? Todos los pequeños defectos que tenemos cada uno como que me daban fuerza. Perdona, Cristina, ¿y tú sabías eso o no? ¿Fuiste ajena a esas oraciones, a esos ratos que él iba encontrando durante un tiempo, hasta que ella te lo contó? Sí, al principio yo no tenía ni idea de nada de eso. De hecho, al principio esperaba un poco a que se fuera, a lo mejor... Sí, que salga un momento y ya. Sí, por la mañana no, porque yo estaba levantado antes que nadie, pero a lo mejor si quería hacerlo otra vez durante el día, pues esperaba que Cristina se fuera. Pero era todo muy desordenado, muy poco estructurado, mejor dicho, porque yo no sabía cómo hacerlo. Y nada, entonces yo ya empecé a plantearme muchas cosas, yo tenía muchas dudas de qué estaba ocurriendo y demás. No voy a contar todos los signos porque nos alargaríamos mucho, pero recuerdo uno especialmente. Estábamos otra vez en Zamora y yo estaba esperando a que Cristina hiciera algo, que estaba en algún edificio. Me senté en un parque, en un banco, y dije, bueno, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Me convierto o no me convierto? ¿Esto qué es? Y en ese momento la puerta que estaba justo enfrente, era un edificio normal de viviendas, se abrió y salió un sacerdote y me saludó, sin conocerme de nada, pero es que vio que me quedé mirando de la sorpresa y dije, bueno, pues ya me estás dando alguna clase de signo. Eso y un proceso de discernimiento interno, pues acabé convirtiéndome. Y lo curioso de todo esto es mi hijo mayor, que ya está bautizado, va a hacer la comunión en mayo. O sea, que te has adelantado por muy poquito. Claro, eso es, y le da un poco de rabia, porque dice, al final me has ganado. Dice, al final 1-0 para ti. En realidad no es así, porque él está bautizado. Yo le intento explicar que es 3-1. Pero bueno. Cristina, ¿y tú cómo lo has vivido todo esto? Todo ese proceso, desde ese abrazo... Bueno, tú imagino que le insistías un poco, le decías, venga, acompáñame, acompáñame. No sé si pensando ya, bueno, pues a ver si poco a poco Dios va haciendo su obra, va actuando en él, llega ese abrazo en la capilla, otros signos, el saludo de este sacerdote justo cuando le pide a Dios, por favor, dime qué hago, me convierto, sigo igual. ¿Cómo has vivido tú todo esto? Porque claro, es una historia llena de acontecimientos. Sí, la verdad que sí. Pues yo lo he vivido con naturalidad, pero no con naturalidad porque pensara que es como el fin que tenía que ser, ¿no? Yo no me esperaba que esto hubiera sucedido, porque o sea, yo nunca le he estado diciendo conviértete porque no te conviertes, jamás le he presionado ni le he dicho nada de eso, porque él es una persona además tremenda, siempre ha sido tremendamente respetuoso con nosotros, siempre nos ha permitido a nosotros, pues eso, cuando decidí bajar a la iglesia después de años sin ir, pues él todo es apoyo, ¿no? Entonces yo nunca, pues eso, sí, has le estado ahí he presionado, un poco, ¿no? Presionándote. Y sin embargo, cuando me empezó a hablar de todo esto, que no fue al principio, que al principio, como él decía, como se lo guardaba, o sea, yo no tenía ni idea de lo que... Pues me lo contó y es que a mí me recordó como a la primera vez que me dijo que me quería, que no me dijo te quiero, sino que estaba hablando de otra cosa y como Y con naturalidad. ¿no? Sí, como con natural me dijo, bueno, y por esto, entre otras cosas, es por lo que te quiero, ¿no? Entonces, esto es igual, es como natural. Una vez que me lo dice, es como que es ya, o sea, es como que lo teníamos ya asumido, es como algo natural, como, no sé, como que al final el amor, cuando es de verdad, es natural, ¿no?
¿Y vuestros hijos? ¿También les sorprendió mucho? Es verdad que han vivido ellos de otra forma, ¿no? Pequeños, este cambio de vida paulatino, ¿no? Poco a poco. Pero supongo que también a ellos les habrá impactado. Bueno, el único al que al mayor quizá más. Al mayor quizá más, porque los otros dos, bueno, pues uno tiene un año que no. Nada, y el otro, pues digamos que todo le ha sucedido muy pequeño, con 3, 4 años, ¿no? Entonces, el mayor sí que al principio le sorprendía qué es esto de bajar a misa un poco, cuando le decía Cristina que le acompañara y demás. Y luego tampoco entendía muy bien por qué yo no estaba bautizado. Y luego cuando le dije que me iba a bautizar, él se alegró mucho porque lo veía como una fiesta y me dijo, ¿se lo puedo decir a mis compañeros? Pero no sé qué día va a ser y además no sé dónde va a ser. Y él, bueno, pero yo se lo quiero decir a mis compañeros. Yo creo que lo ha vivido todo con mucha naturalidad, muy bien, excepto el tema de que me haya adelantado, que eso... que eso se lo tiene guardado y le está marcando hasta que haga en la primera comunión y ya se pasa y esté contento con todo. ¿Y las familias? ¿Vuestras familias? ¿La tuya? Muy respetuoso todo el mundo. Solo tengo palabras de agradecimiento y cariño. Mi familia siempre ha sido muy respetuosa, siempre me han querido muchísimo y no, vamos, solo puedo darle las gracias. Oye, ¿y en la iglesia qué es lo que habéis encontrado? Sí, un cambio de vida, pero ahora mismo, rápidamente, si os pregunto, para vosotros, ¿qué es la iglesia? Porque radicalmente os ha cambiado la vida, no sé si de la noche a la mañana, pero como decía antes, poco a poco. Cristina, ¿tú qué me dirías? Pues es que yo en el fondo también lo estoy viviendo estos tres años como una especie de reencuentro, ¿no? Porque yo no, yo tenía a favor que no tenía los prejuicios a lo mejor que podía tener él o que tiene mucha gente, que al final se quitan pues acercándote, ¿no? Eso no lo tenía y de hecho cuando hice los cursillos de confirmación del matrimonio, todo eso, yo era feliz, me encantaban, pero el caso es que yo seguía con mi rutina, mi vida y la iglesia pues no... Yo no eso. Pero llegó un momento que ya miras, cuando los niños van creciendo y los miras y dices, ¿y qué legado le quiero dejar yo a mis hijos, ¿no? Y entonces ya te empiezas a plantear, dices, ¿qué le vas a dejar? ¿Una casa, un coche, la cuenta corriente llena? Y dices, es que eso, para mí eso sería un fracaso, yo quiero dejarles algo más, algo que les marque, ¿no? Entonces empiezas a pensar como qué es lo que importa en la vida, ¿no? A qué estamos llamados y al final cuando te planteas esas cosas de verdad, como que la respuesta te viene sola. Entonces, pues yo digo, el regalo mayor que le quiero dar a mis hijos es que cuando le fallemos nosotros, porque le fallaremos, le haremos cosas mal, cuando ellos se equivoquen en la vida, que se equivocarán, se perderán, pues cuando se hayan perdido, cuando se hayan equivocado, que tengan la certeza de que siempre, siempre van a tener un hogar donde volver y les van a recibir con los brazos abiertos, ¿no? Entonces, pues para eso tenía que bajar a la iglesia y si quería que ellos bajaran, pues tenía que ir yo delante y fue como empezó todo, ¿no? Que cuando dicen un niño, como la gente que menosprecia a los niños, pues al final de la mano de un niño, en nuestro caso, empezó todo. Entonces es como cuando empiezas a vivir eso, poco a poco, pues vas viendo pues lo que, la iglesia, el amor, la comunidad, pues vas viendo que hay otro modo de vivir y de ver las cosas. Entonces nosotros pensábamos a lo mejor que vivíamos bien, que éramos felices, pero al final descubres que hay algo más. Entonces es como nos estábamos conformando con migajas, que no sabíamos que eran migajas en esos momentos, pero nos estábamos conformando con migajas. Entonces yo animo a la gente a que no se conforme, a que siga buscando porque hay algo más, que hay una pieza de puzzle que necesitamos para podernos completar y que si no al final siempre va a quedar ahí como un vacío latente que sin esa pieza no va a encajar nunca. Javier, es difícil superar esto, ¿eh? Sí, es muy difícil, es muy difícil. Para mí la iglesia supone muchas cosas, pero la primera es verdad, ¿no? Porque uno siente en lo profundo del corazón que es verdad, ¿no? Esto, alguna vez alguien me ha preguntado ¿por qué has preferido esto sobre aquello, ¿no? Y diciendo, ¿por qué no te has hecho protestante a lo mejor? O si ya que estabas. Y claro, es que esto no es dos cajas de cereales que cojas, miras la composición y dices, esta tiene esto, bueno, esta tiene esto. No lo haces ponderando, ¿no? Sino porque sientes que hay algo que es profunda verdad, ¿no? Quizá eso es una diferencia a lo mejor de los que nos convertimos en adultos, porque los que lo han vivido desde pequeño esa verdad la ha ido entrando poco a poco, ¿no? Y sin embargo,
la verdad, digamos, con mayúsculas, a los que somos adultos nos entra un poco de golpe cuando no nos lo esperamos. Y hermandad también. Yo no era consciente de la comunidad que había con la iglesia y es algo realmente hermoso también. Oye, pues muchas felicidades a ambos, a vuestros hijos también, a toda la familia, a todos los feligreses de esta parroquia de Madrid. Iba a decir, hacemos fiesta también nosotros, ya ha pasado, pero tenemos que hacer fiesta porque además, como lo contáis, nos anima también a algunos, es verdad, a no, bueno, es decir, a no conformarnos con no hay que un poquito, sino a ir a más. Cristina, sí. Javier, gracias, de verdad, Muchas gracias por todo. Y como digo, la verdad es que emociona, ¿eh? Y por eso lo hemos querido contar aquí, porque estaba seguro de que nos iba a pasar y así lo íbamos a vivir. Gracias, de verdad. Muchas gracias.